Fernando, Día Mundial del Hábitat, muy cerquita también Día Internacional de los Animales, jornadas, entiendo, de sensibilización, quizá también reivindicativas, pero que sirven de llamada de atención, ¿no?, a toda la sociedad. Bueno, sí, quizá ya está un poco visto, ¿no?, esto de los días D, porque al final, pues hace unos años teníamos un solo día relacionado con el medio ambiente, pero ahora tenemos el del bosque, el de la biodiversidad, el de la fauna, y quizás pues haya hecho perder un poco de énfasis, ¿no?, en el mensaje que se trata de transmitir en estas jornadas. Pero bueno, no está de más recordarlo, que es necesario, bueno, que vivimos en un planeta que cada vez se nos está haciendo más pequeño porque cada vez estamos más seres humanos, y hoy más que nunca, bueno, pues está totalmente vigente la necesidad de preservar nuestros hábitats y nuestras especies naturales, no ya solamente por el interés que pueda haber biológico o ecológico, sino porque son unos perfectos indicadores de la salud del planeta, y si a ellos no les va bien, sin ninguna duda, nosotros seremos los siguientes a los que no nos va a ir bien. Y eso que en el mundo desarrollado entiendo que hay más cuidado del medio ambiente, por lo menos hay más conciencia. Hay países, sobre todo los subdesarrollados o en vías de desarrollo, donde lo primero es la economía, y quizás es donde, por otra parte, muchas veces más entornos naturales se conservan. Y es donde quizás tienen menos contemplaciones. Esto es algo que a lo mejor debería servir más para esos países que para nosotros, en el sentido de intentar meterles más esa conciencia de conservación. Sí, indudablemente esto es así. Lo que pasa es que el mensaje que está tratando de lanzar ahora pues Europa o Estados Unidos, bueno, es un mensaje tramposo y es un mensaje muy injusto para con lo que estamos llamando tercer mundo, ¿no? Porque ellos están haciendo exactamente lo mismo que hicimos nosotros hace 50, 60, 80 años. Es decir, Estados Unidos se cargó todas sus praderas naturales para hacer ahora los grandes cultivos de la zona centro de América, donde ahora sacan millones y millones de toneladas de soja, maíz y cereales. Europa hizo exactamente lo propio todavía mucho antes, que incluso hace varios siglos atrás. Y sin embargo ahora, bueno, pues vamos y criticamos a que África o Brasil destruyan la Amazonía o destruyan el Congo para hacer exactamente lo mismo que nosotros, lo cual está muy bien, vale, vamos a recriminárselo, vamos a decirles que esto no es correcto, vamos a aprender de nuestros errores, pero hay que darles una solución o habrá que darles una compensación si quieren que tengan estos espacios que ya todo el mundo habla, los políticos hablan de los valores ecosistémicos de la Amazonía y de todos estos sitios, pues igual lo que tenemos que hacer es compensarles por ello, pero no tener un mensaje un poco tramposo. Es verdad que en la sociedad occidental el paso del campo a la ciudad, que es lo que ha cambiado también mucho, ¿no?, los paisajes, ya se ha producido, y de hecho estamos casi ahora a la inversa en algunos casos. En estos países también se está atendiendo a eso, ¿no?, a que cada vez se abandona más el campo, se concentra todo en la ciudad, y eso va en detrimento, ¿no?, esa concentración de los hábitats muchas veces. Aunque nos alejemos de ellos, también se están desarrollando, vamos a decirlo así, sociedades menos amables o menos respetuosas con el medio ambiente. Quizás deberíamos apostar más por eso, por volver al campo, y más en países como el nuestro, donde la despoblación es un problema muy grave. Sí, lo que pasa es que el problema es mucho más complejo de analizar, porque efectivamente si uno mira los datos demográficos, bueno, son demoledores, ¿no? Palencia tiene 198 municipios, de los cuales creo que la mitad están por debajo ya de los 100 habitantes, es decir, y además con una pirámide poblacional absolutamente estrangulada en su base, ¿no? Es decir, son desiertos poblacionales que vamos a ver desaparecer como por lo menos núcleos habitados en los próximos años. Pero lo que está pasando es que el campo cada vez está siendo más utilizado, es decir, no hay una merma, no hay una disminución en el número de hectáreas agrícolas que se estén utilizando, o no hay una disminución en la cabaña ganadera. Lo que estamos asistiendo es a un fenómeno que nosotros, bueno, pues un grupo de amigos comentamos muchas veces, lo estamos llamando la rancherización, que es algo muy parecido a lo que ha sucedido ya en Estados Unidos. Estamos yendo a un modelo en el cual las explotaciones agrícolas cada vez van a ser más y más y más grandes, van a estar manejadas con un gran apoyo de la tecnología, y esto va a implicar que no necesitas tener gente viviendo en los pueblos. Ya está pasando ahora mismo en estos momentos. Ya hay empresas de servicios, por ejemplo, en el mundo agrícola, que están ya cultivando cientos, miles de hectáreas, y evidentemente necesitan uno o dos tractoristas que son profesionales que contratan para hacer esa labor y que no tienen que vivir en el pueblo, ni siquiera tienen que ser gente de la zona. Contratas el tractorista, haces el servicio y se acabó. Entonces nos enfrentamos a un problema social
en cuanto a la despoblación y a los usos del suelo, mucho más complejo de analizar, y desde luego lo que tiene que buscar la Unión Europea y España son soluciones a estos problemas. ¿Qué modelo de desarrollo agrícola y ganadero queremos para el futuro? Bueno, qué modelo de desarrollo de la sociedad en conjunto queremos, porque al final quizás también tiene que ver con el modelo, con priorizar la eficiencia o la eficacia, que no es mala, pero bien entendida, ¿no? El priorizar la rentabilidad, quizás habría que intentar poner el ojo o darle más importancia a otras cosas, cambiar un poco esa filosofía, ese modelo, en definitiva, de sociedad, ¿no? De consumo, en muchos casos extremo, y que no es nada amable con el medio ambiente. No, para nada, y quizás habría que pensar también en buscar otros usos en los municipios, ¿no? En los pueblos, es decir, vale, seguramente no va a haber ya 100 agricultores en un término municipal, porque ya no se necesitan 100 agricultores para labrar esa superficie, pero posiblemente sí se puedan prestar unos servicios. Lo primero, teniendo unas buenas infraestructuras viarias, teniendo unos buenos servicios médicos, de escolares, y por supuesto tener internet, porque a 10 megas de ancho de banda, pues evidentemente resulta muy difícil, por no decir imposible, que alguien se pueda instalar, y quizás eso podría desahogar mucho lo que está pasando en las grandes ciudades, ¿no? El colapso que está habiendo en las grandes ciudades y su entorno. Pero esos son modelos que hay que pensar y que hay que plantear y que hay que creérselos. Y ahora mismo, pues lo único que recibimos son mensajes contradictorios, y a veces se avanza un poquito por aquí, se picotea un poquito por allá, pero yo lo que veo es que no hay un mensaje claro, ni de ordenación del territorio, ni de ordenación del medio ambiente, de los propios recursos naturales. Hay un ejemplo, por antonomasia también, que pongo yo ahora. En estos momentos los espacios naturales, por ejemplo la montaña palentina, es sin ninguna duda, el turismo de naturaleza es el principal motor de la montaña palentina. Genera muchísimos más ingresos que la ganadería. Esos son números, basta con ir y verlos, ¿no? Pero no se habla de ello. Nadie está diciendo que haya que abandonar al sector ganadero, por supuesto que no, son un elemento clave, fundamental en el paisaje, pero si ahora las cosas están cambiando y tenemos esta oportunidad, aprovechémosla, como lo han hecho otras zonas, como lo ha hecho Cabrales, como lo ha hecho Potes, como lo ha hecho... Aprovechemos esto, que puede generar muchos empleos, puede generar que gente de la ciudad venga a vivir a entornos rurales, etc. Tenemos que dar esos pasos. Y estamos hablando de los hábitats, de lo que nos interesa más egoístamente a nosotros. Si pensamos en los animales, egoístamente hablando, también perdemos mucho cuando no se cuida nuestra diversidad. Ya no digo cuando se pierde una especie, ¿no? Pero quizás el primer paso para mejorar todos nuestros entornos pasa por estar más atentos y ser más respetuosos con las especies que comparten el espacio con nosotros, ¿no? Sí, así es, pero bueno, se ha dicho muchas veces, ¿no? En la salud de los animales está nuestra propia salud, porque en el fondo viven en los mismos hábitats, en esos cultivos de los que luego nos alimentamos nosotros. Hay un ejemplo palmario, y lo bueno es que ahora hay mucha información. La Unión Europea, a través del portal Eurostat, ofrece muchísima información. Por ejemplo, en toda Europa, en el medio agrario, las aves del medio agrario han sufrido un descenso del 50% en poco más de 20 años. Es decir, nos hemos cargado el 50% de las aves que viven en el mundo agrícola con estas prácticas tan agresivas y tan intensivas que tenemos, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que nos tiene que hacer pensar qué modelo queremos realmente, porque ahora ya están empezando a venir, ya están empezando a asociar determinados problemas para la salud humana de todos estos productos, pues, fitosanitarios, que por ejemplo han llevado a la extinción de estas especies, y ahora bueno, lo estamos viendo, ¿no? Pero claro, tenemos que tener una capacidad de respuesta más rápida, no podemos esperar a que determinados productos, bueno, pues aniquilen toda nuestra fauna para darnos cuenta que son nocivos para el medio ambiente y por supuesto para nosotros. Y no hablamos solo de especies, vamos a decirlo así, más visibles, que se echan más de menos cuando no están. Hablamos de todo el medio natural, desde el lince ibérico, por poner un ejemplo, que estamos todos concienciados con la necesidad de su protección, o el lobo, que ahora está más en boga además y más criticado las medidas a lo mejor que se desarrollan, desde eso hasta la mosca más minúscula, que todos tienen su función. Y vuelvo a insistir, viéndolo desde un punto de vista egoísta, somos los primeros, o deberíamos ser los primeros interesados en que se respetase y se hiciese por conservar todas estas especies. Sí, se está dando una paradoja además.
que lo que antes considerábamos especies bandera, especies muy llamativas, especies estrella, llámese el oso pardo, el águila imperial, el lince, el águila pescadora, sus poblaciones las va bien. ¿Por qué? Porque viven en hábitats más o menos naturales, en sitios muy recónditos, y además el hombre, las diferentes administraciones han hecho esfuerzos importantes para su conservación, y sus poblaciones se han recuperado y se encuentran en aumento, ¿no? Pero sin embargo el problema lo están teniendo las especies pequeñas, las especies comunes, es decir, el Reino Unido ya no tiene gorriones prácticamente. Nosotros tenemos aquí, se han escrito muchos artículos que hablan de la primavera silenciosa en tierra de campos. O sea, nos hemos quedado prácticamente sin calandrias, sin alondras, sin trigueros, sin aves que hace 20 años eran muy comunes, formaban parte constante del paisaje y que ahora han desaparecido, pero a una escala inimaginable. Estamos hablando de poblaciones compuestas por decenas de miles de ejemplares y han desaparecido o están a punto de hacerlo delante de nuestras narices, amparados por una política agraria que además se tilda de PAC verde, ¿no? de amable con el medio ambiente, y esto no es así, insisto, y hay datos que lo demuestran, datos de la propia Unión Europea. Entonces, esto es lo que tenemos que entender y esta es la situación que tenemos que revertir, haciendo que esta agricultura, que no puede desaparecer porque cada vez somos más seres en el planeta y necesitamos de la agricultura para poder alimentarnos, pero necesitamos que esa agricultura sea compatible con la conservación del medio ambiente. Entiendo que el cambio, como en casi todo, comienza por la base, ¿no? Como en casi todos los casos también esto es una cuestión de educación. Estos días sirven para recordárnoslo, concienciar, sensibilizar, pero la clave entiendo que es hacerlo desde la base. Aparte de que se desarrollen políticas en consonancia, pero si empezamos adquiriendo esa conciencia desde que somos pequeños, seguro que estamos más predispuestos a aceptarlas o a ponerlas en marcha cuando ya tenemos poder de decisión. Sin ninguna duda, y tenemos países que nos lo han demostrado. Tenemos países del norte de Europa, como por ejemplo puede ser Alemania o Dinamarca, que han conseguido ya que un porcentaje muy importante de su agricultura sea ecológica. Es decir, sigue siendo igual de rentable porque tiene un pequeño sobrecoste que los consumidores están encantados de pagar porque saben que los alimentos son muchísimo más saludables que la agricultura convencional y han conseguido instaurar ese tipo de agricultura que está teniendo unos efectos muy beneficiosos para el medio ambiente y está permitiendo mantener sin ningún tipo de problema la actividad agroganadera. Entonces ese es el camino que tenemos que recorrer y está marcado y lo tenemos ahí delante, ¿no? Pero a veces, bueno, pues nos ciega el cortoplacismo, el que, bueno, pues hay que intentar seguir, aprovechar esta última PAC y vamos a ver si, bueno, pues consigo incrementar mi renta agraria en los próximos 3 años a consta de pues un coste medioambiental prácticamente inasumible. Eso es contra lo que tenemos que luchar y eso parte desde luego, como tú muy bien decías, por una buena educación, pero desde luego por una decisión valiente de las diferentes administraciones autonómicas, nacionales, comunitarias, de querer realmente un cambio en todo el modelo político de gestión del medio natural que tenemos en estos momentos. Veremos, Fernando, si este es el camino que se toma de cara al futuro. Muchas gracias por hablar con nosotros y por todo ese trabajo en aras de la conservación y la difusión de todo nuestro patrimonio natural. Un placer.